La voz de Ricardo Balbuena cortó el aire helado de la moraleja como un látigo de hielo. ¿Se puede saber qué está haciendo? Su sombra, larga y afilada al final de la tarde, se proyectaba sobre la figura arrodillada de Elena, la nueva empleada. Estaba junto al viejo roble, el único árbol que Ricardo había conservado del jardín original, y cavaba un pequeño hoyo en la tierra húmeda con sus propias manos, ensuciando el pulcro uniforme que él mismo le había proporcionado. La ira inicial, una oleada, de furia por la invasión de su espacio sagrado, lo había impulsado a salir de la mansión. Cada centímetro de aquella propiedad era un santuario de orden y control, un mausoleo a la memoria de su hija, y aquella joven osaba profanarlo con su gesto inexplicable. Elena se sobresaltó, levantando la vista con los ojos desbordados por unas lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas sucias de tierra. El pánico se dibujó en su rostro, una expresión de vulnerabilidad tan pura que, por un instante, descolocó al millonario. Una humillación así congela el alma, ¿verdad? Si sientes cómo esta historia ya te atrapa en su misterio, te invito a que te suscribas a Susurros del Destino, nos dejes un like para apoyar nuestro trabajo y nos cuentes desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje emocional. No olvides activar la campanita para ser el primero en descubrir cómo se desvela este increíble secreto. Ahora, regresemos a ese jardín, donde el destino de dos almas está a punto de entrelazarse de la forma más inesperada, demostrando que las verdades más profundas a menudo se encuentran enterradas bajo la superficie de nuestras vidas. La tensión es casi insoportable, y lo que está a punto de descubrirse cambiará absolutamente todo para siempre. En sus manos temblorosas, Elena sostenía una pequeña caja de madera, vieja y desgastada por el tiempo. «Perdón, señor», balbuceó con la voz rota. Solo quería enterrarla para que estuviera a salvo. Es todo lo que tengo». Su súplica, cargada de una desesperación sincera, lo desarmó por un segundo, pero su coraza de desdén se recompuso de inmediato. Con un gesto brusco y autoritario, le arrebató la caja. Era ligera, casi insignificante. Al abrirla, el mundo perfectamente ordenado de Ricardo se fracturó en 1000 pedazos. Dentro había un dibujo infantil de una mariposa con colores torpes pero alegres, una fotografía descolorida de una mujer a la que no reconocía y un pequeño mecanismo de música. Movido por un impulso que no comprendió, lo rozó con el dedo. Una melodía frágil y dolorosamente familiar resonó en el aire helado. Era la nana que él, y solo él, le cantaba a su hija Sofía cada noche antes de que la tragedia se la arrebatara. El shock lo paralizó. Su máscara de frialdad se hizo añicos, y de sus labios brotó un susurro roto, casi inaudible. ¿De dónde has sacado esto? La pregunta de Ricardo quedó suspendida en el aire, frágil y rota, como la propia melodía que acababa de sonar. Él era Ricardo Balbuena, un titán de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de poder y frialdad, un hombre que había construido un imperio sobre las cenizas de una tragedia personal. Hacía una década, el mundo se había detenido para él en el amasijo de hierros de un accidente de coche que le arrebató a su única hija, Sofía. Desde entonces, vivía en un mausoleo de mármol y cristal, una mansión en La Moraleja, donde cada objeto estaba en su sitio y cada emoción bajo llave. Se había convertido en un viudo, sellado por el dolor, cuya única compañía era el eco de una culpa silenciosa que lo carcomía por dentro. Su fortuna era una fortaleza, pero también su prisión, un desierto de opulencia donde nada ni nadie podía tocar la herida abierta que supuraba en su alma. Frente a él, temblando, se encontraba Elena. Con solo 22 años, su vida había sido un archipiélago de centros de acogida, una existencia sin anclas ni raíces. Era una huérfana que había aprendido a moverse por el mundo con la discreción de una sombra, esperando no molestar, no ser vista. Su rostro, desprovisto de artificios, poseía una belleza melancólica, enmarcada por unos ojos que contenían la sabiduría triste de quien nunca ha tenido un lugar al que llamar hogar. No era una madre soltera ni una viuda, su herida era más primigenia,
la de una soledad absoluta, la de no pertenecer a nadie ni a ningún lugar. Había aceptado el trabajo en la mansión Balbuena con una gratitud silenciosa, viendo en aquel orden pulcro y, en aquel silencio sepulcral, una extraña forma de paz, sin sospechar que su presencia estaba a punto de desatar un huracán en el corazón helado de su patrón. El impacto de la nana lo había dejado sin defensas. Por primera vez en 10 años, Ricardo no veía a una empleada, sino un espectro, un enigma viviente que sostenía en sus manos un fragmento de su pasado destrozado. La mansión, que siempre había sido su refugio de control, se transformó de repente en un escenario de suspense. Cada gesto de Elena, cada mirada huidiza, cada paso silencioso por los pasillos inmaculados, se convertía en una pregunta sin respuesta. Él la observaba desde la distancia, desde la penumbra de su despacho, intentando descifrar el misterio. Sentía una atracción magnética hacia su vulnerabilidad, una conexión inexplicable que lo aterraba y lo fascinaba a partes iguales. Era como si el dolor de ella resonara con el suyo, creando una melodía discordante y dolorosa que solo ellos dos podían escuchar en el silencio de la casa. La caja de madera ahora descansaba sobre su escritorio de caoba, cerrada pero latiendo como un corazón oscuro. Ricardo no se atrevía a volver a abrirla, temiendo que la melodía lo arrastrara de nuevo a ese abismo de recuerdos del que tanto le había costado escapar. ¿Cómo había llegado ese tesoro íntimo, ese secreto compartido únicamente entre un padre y su hija, a las manos de una completa desconocida? La coincidencia era imposible, una burla cruel del destino. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que la respuesta a esa pregunta no era un simple azar. Había algo más, una verdad oculta y dolorosa que conectaba el orfanato de Elena con la tumba de Sofía, un hilo invisible que, si tiraba de él, amenazaba con deshacer el tejido mismo de su existencia y revelar un secreto mucho más devastador de lo que jamás podría haber imaginado. Los días de Ricardo Balbuena perdieron su rígida y predecible estructura, disolviéndose en una constante y silenciosa vigilancia de Elena. Seguía sus movimientos a través del circuito cerrado de cámaras de la mansión, un fantasma en su propia casa, observando a otro fantasma moverse por los pasillos estériles y desolados. Su imperio, Balbuena Tech, se sentía lejano y ajeno. Sus demandas y presiones se volvían triviales en comparación con el sísmico misterio que se desarrollaba bajo su propio techo. A menudo se encontraba de pie, en la oscuridad, frente a la puerta de la habitación de ella, escuchando el débil sonido de la caja de música, una melodía que era a la vez un bálsamo y un tormento insoportable. Intentó enfrentarla, exigirle respuestas con su habitual y gélida autoridad, pero las palabras morían en su garganta cada vez que la miraba a los ojos. Esos ojos, llenos de una tristeza silenciosa que reflejaba la suya propia, lo desarmaban por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. No veía en ella una amenaza, sino un espejo de su propia alma rota, y ese reconocimiento lo aterraba más que cualquier rival corporativo o caída del mercado. El ala oeste de la mansión era un santuario sellado, una cápsula del tiempo llena de dolor y recuerdos congelados. La habitación de Sofía permanecía exactamente como ella la había dejado hacía 10 años, un lugar sagrado en el que Ricardo nunca entraba y cuya limpieza estaba estrictamente prohibida a todo el personal. Una tarde, impulsado por un peso insoportable en el pecho, caminó hacia allí, algo que no había hecho en años. El silencio en el pasillo era más pesado, más profundo que en cualquier otra parte de la casa. Al acercarse a la puerta, que debería haber estado cerrada con llave, notó una delgada rendija de luz que se escapaba por debajo. Un pavor helado lo recorrió de pies a cabeza. Empujando la puerta con una mano temblorosa, encontró a Elena dentro. No estaba tocando nada, simplemente estaba de pie en el centro de la habitación, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una conversación terminada hace mucho tiempo. La visión de ella en ese espacio sagrado, rodeada de los juguetes y dibujos de su hija, encendió una rabia primordial en su interior, una furia volcánica que quemó toda su reciente confusión y duda. «Fuera». La palabra explotó de sus labios,
un rugido crudo y gutural que hizo añicos el silencio sagrado de la habitación. Elena dio un respingo, como si la hubiera alcanzado un rayo, su rostro palideciendo hasta adquirir un blanco fantasmal. El terror en sus ojos era absoluto, pero no hizo nada para sofocar el infierno que ardía dentro de él. Esta habitación está prohibida. Nadie, absolutamente nadie, tiene permiso para entrar aquí. Avanzó hacia ella, su presencia abrumando el espacio, su sombra engullendo su pequeña figura. Se creía con derecho a invadir mi casa, a profanar mis recuerdos, a hurgar en mis heridas. ¿Qué es lo que busca? ¿Dinero? ¿Lástima? Su voz goteaba veneno. Cada palabra era un latigazo diseñado para infligir el máximo dolor. La agarró del brazo, sus dedos clavándose en su carne, con la intención de arrastrarla fuera de la habitación, fuera de la mansión y fuera de su vida para siempre. La frágil conexión que había sentido se había roto, reemplazada por la familiar frialdad de la traición y la ira. Justo cuando estaba a punto de forzarla a cruzar el umbral, su voz, apenas un susurro, atravesó su rabia. La mariposa no está terminada. Ricardo se congeló, su agarre aflojándose al instante. Su mirada siguió la de ella hasta un gran lienzo en un caballete en la esquina, una pintura en la que Sofía había estado trabajando justo antes del accidente. Era un prado vibrante y caótico con una mariposa grande y hermosa en el centro. Para cualquier otra persona parecía completo, pero él lo sabía. Sofía, en un momento de frustración infantil, había declarado que no pintaría el último y diminuto punto negro en el ala de la mariposa hasta que él regresara del viaje de negocios que nunca debería haber hecho. Era su secreto, una promesa tonta, enterrada con ella. «Le falta el punto de la suerte», susurró Elena, con los ojos todavía fijos en el lienzo, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Un punto negro, justo aquí». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. Era imposible, absolutamente imposible. La furia se desvaneció de Ricardo, reemplazada por un vértigo mareante que hizo que la habitación girara a su alrededor. Soltó su brazo como si la piel de ella se hubiera vuelto de fuego de repente. Retrocedió tambaleándose, sus piernas amenazando con ceder bajo su peso. El mundo se inclinó sobre su eje, y cada certeza a la que se había aferrado durante una década se desmoronó hasta convertirse en polvo. Ese detalle, esa promesa diminuta e insignificante entre un padre y su hija, era un secreto que había muerto entre los hierros retorcidos del coche. Nadie más lo sabía, ni su esposa, ni su personal, ni una sola alma viviente. Miró fijamente a Elena, viéndola de verdad por primera vez. Ya no era solo una pobre huérfana, una empleada misteriosa o un doloroso recordatorio de su pasado. Era una imposibilidad, un milagro envuelto en un acertijo. La pregunta ya no era de dónde había sacado la caja de música, sino algo mucho más aterrador y profundo. «¿Quién eres?», exhaló, la pregunta suspendida en el aire cargado de polvo, una súplica desesperada por una respuesta que temía que pudiera destruirlo por completo. La pregunta de Ricardo quedó flotando en el aire viciado de la habitación de Sofía, un eco desesperado que buscaba anclarse en la lógica, pero todo a su alrededor se había vuelto irracional. Elena, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, no podía ofrecer una respuesta coherente. Las palabras se le ahogaban en la garganta, incapaz de explicar cómo fragmentos de la vida de otra persona, de una niña que nunca conoció, vivían dentro de ella como si fueran recuerdos propios. El conocimiento de la mariposa inacabada no era un dato aprendido, sino una certeza visceral, una imagen que había habitado en sus sueños desde que tenía memoria. Estaba atrapada en una verdad que sonaba a locura, una conexión imposible que la convertía en un fantasma a los ojos del hombre que tenía delante. Él la miraba no como a una persona, sino como a una aberración, un milagro aterrador que amenazaba con reescribir la historia de su dolor, y en ese silencio cargado de imposibilidad, ambos estaban completamente solos en un universo que solo ellos dos comprendían. Le tenso y frágil hechizo que envolvía la habitación se rompió con el sonido nítido de unos zapatos caros sobre el mármol del pasillo. La puerta,
que había quedado entreabierta, se abrió del todo con un movimiento decidido, revelando una figura alta y esbelta, vestida con un traje de diseño italiano que gritaba poder y ambición. Era Javier, el cuñado de Ricardo y su socio en Balbuena Tech, un hombre cuya sonrisa afilada nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Su mirada barrió la escena con una rapidez analítica. Ricardo, pálido y descompuesto, con una vulnerabilidad que no le había visto en una década, y la empleada, una muchacha insignificante, llorando en el santuario prohibido de Sofía. Una ceja perfectamente arqueada se alzó en su rostro, una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Interrumpo algo importante, Ricardo?» Su voz era suave como la seda, pero con un filo de acero que cortaba el aire y disipaba cualquier atisbo de intimidad en la estancia. Javier ignoró por completo a Elena, dirigiéndose únicamente a Ricardo, pero sus ojos la evaluaban de reojo, catalogándola como un problema potencial. Su presencia actuaba como un catalizador, solidificando la atmósfera de sospecha. Se acercó a su cuñado, colocando una mano sobre su hombro en un gesto de falsa camaradería. «Ricardo, te he estado llamando. Tenemos la reunión con los inversores japoneses en menos de una hora. No podemos permitirnos ninguna distracción». Su mirada se desvió deliberadamente hacia Elena, cargada de un significado inequívoco. Luego, bajando la voz a un susurro conspirador, añadió: «La compasión es un lujo que no podemos permitirnos, y mucho menos por gente que aparece de la nada con historias extrañas. Sabes tan bien como yo que siempre buscan algo». Cada palabra era una gota de veneno, diseñada para reavivar la vieja desconfianza de Ricardo y recordarle el muro que había construido alrededor de su corazón. Ricardo se apartó del contacto de Javier, sintiendo una oleada de irritación. La intrusión de su cuñado lo devolvió bruscamente a la realidad que tanto detestaba, una realidad de cifras, estrategias y una crueldad corporativa que ahora le resultaba ajena y vacía. Sin embargo, las palabras de Javier habían dado en el blanco. La duda, como una mala hierba, comenzó a enroscarse de nuevo alrededor de su mente confundida. Miró a Elena, que se había encogido contra la pared, pareciendo aún más pequeña y vulnerable bajo la mirada despectiva de Javier. Una parte de él, la parte lógica y herida, le gritaba que su socio tenía razón, que todo aquello era una especie de estafa elaborada y cruel. Pero otra parte, una voz nueva y extraña que había despertado con la melodía de la caja de música, se negaba a creerlo. No sabía qué era ella, pero sentía con una certeza abrumadora que no era una amenaza, sino la clave de todo. «Fuera de aquí, Javier», le espetó con una voz ronca. «Esto es un asunto personal». La reacción defensiva de Ricardo fue la confirmación que Javier necesitaba. Vio en la vacilación de su cuñado una grieta en la armadura, una debilidad peligrosa que, en su opinión, ponía en riesgo no solo su estado mental, sino el futuro del imperio que habían construido juntos. En la mente de Javier, Elena no era más que una variable incontrolable, una anomalía que había desestabilizado al hombre más predecible y controlado que conocía. Mientras se retiraba de la habitación con una sonrisa tensa y una inclinación de cabeza, su cerebro ya estaba trabajando a toda velocidad, trazando un plan. No podía permitir que una huérfana sentimental deshiciera años de trabajo y disciplina. Si Ricardo no era capaz de eliminar la distracción, él lo haría por él. Necesitaba una solución rápida, definitiva y, sobre todo, humillante. Algo que la expulsara de la mansión y de la vida de Ricardo para siempre, restaurando el orden y la fría lógica que regían su mundo. Más tarde esa misma noche, mientras la mansión dormía bajo un manto de silencio opresivo, Javier se movió con la sigilosa precisión de un depredador. Se dirigió al ala principal, al dormitorio que había pertenecido a la difunta esposa de Ricardo. Sabía exactamente lo que buscaba. Abrió el joyero de terciopelo que permanecía intacto sobre el tocador, un mausoleo de recuerdos brillantes. Sus dedos ignoraron los collares de perlas y los anillos de zafiro, buscando una pieza específica. Allí estaba, un broche de diamantes en forma de mariposa, una de las últimas joyas que Ricardo le había regalado a su mujer. Era una pieza de un valor incalculable, no solo por las piedras preciosas, sino por su carga emocional. Con una frialdad quirúrgica,
lo tomó. El plan era simple y brutal. La acusación de robo era un clásico infalible, especialmente contra alguien sin recursos ni coartada. La mariposa, símbolo del misterio de Elena, se convertiría ahora en el instrumento de su destrucción. A la mañana siguiente, Javier orquestó el drama con la maestría de un director de escena. Esperó a que Ricardo bajara a desayunar, con Elena sirviendo el café en un silencio tenso. Con una expresión de profunda preocupación, Javier interrumpió la calma. «Ricardo, lamento ser portador de malas noticias, pero algo terrible ha sucedido. El broche de mariposa de Laura ha desaparecido de su joyero. Lo busqué esta mañana para llevarlo a tasar, como habíamos hablado, y no está». Sus ojos, llenos de una falsa angustia, se posaron en Elena, que se quedó paralizada con la jarra de café en la mano, el color abandonando su rostro. La implicación era tan clara como el agua, una acusación silenciosa y venenosa que flotaba en el aire. La humillación se apoderó de ella, un calor vergonzoso que le subió por el cuello mientras sentía las miradas de ambos hombres clavadas en ella como cuchillos. Ricardo se quedó inmóvil, mirando a Javier y luego a Elena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de pánico e incredulidad. La trampa era evidente, pero la semilla de la duda que Javier había plantado el día anterior había germinado en la oscuridad de la noche. Con un suspiro que sonó a derrota, Ricardo se levantó. «Espero que esto sea un error, Javier». Su voz era plana, desprovista de emoción. «Elena, por favor, acompáñanos a tu habitación». No era una petición, sino una orden. Para Elena, cada paso por el pasillo fue una tortura, un camino hacia una ejecución pública. Se sentía despojada de su dignidad, juzgada y condenada sin juicio. Al llegar a su modesto cuarto, Javier entró sin esperar invitación, sus ojos recorriendo cada rincón con una avidez depredadora. Con un gesto teatral abrió el pequeño armario y, tras rebuscar unos segundos entre su escasa ropa, sacó la mano. En su palma, brillando bajo la luz de la mañana, con un resplandor cruel, yacía el broche de diamantes. «Es imposible», susurró Elena, las lágrimas de desesperación brotando de sus ojos mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. El brillo cruel de los diamantes en la palma de Javier era un sol helado que absorbía toda la luz y la esperanza de la habitación. La palabra imposible se desvaneció de los labios de Elena, convertida en un vapor de incredulidad y pánico. Javier la miraba con una expresión de triunfo mal disimulado, una satisfacción depredadora que no se molestaba en ocultar. Era el cazador exhibiendo su presa. Ricardo, por su parte, era una estatua de mármol, su rostro una máscara impenetrable donde se libraba una guerra civil silenciosa. La lógica, fría y cortante como el filo de un bisturí, le gritaba que la evidencia estaba ahí, irrefutable, plantada en el nido de la pobreza de ella. Pero un instinto más profundo, una resonancia que había nacido con la melodía de la nana, se retorcía en sus entrañas, gritando que aquello era una farsa, una trampa perfecta y despiadada. La humillación se apoderó de Elena, una marea ascendente de vergüenza que la ahogaba, dejándola sin aire y sin defensa ante la mirada de los dos hombres que sostenían su destino en sus manos. Finalmente, Ricardo se movió. Su movimiento fue lento, deliberado, como si cada músculo se resistiera a la orden de su cerebro. Se acercó a Javier y tomó el broche, sopesándolo en su mano. El metal estaba frío, sin vida, un agudo contraste con la calidez de la vieja caja de madera. Sus ojos grises, vacíos de toda la confusión y el atisbo de conexión que habían mostrado en los últimos días, se posaron sobre Elena. Su voz, cuando habló, fue el sonido del hielo al resquebrajarse, un tono gélido y desprovisto de cualquier emoción que lo devolvió al hombre que era antes de que ella llegara. «Recoja sus cosas. Tiene 10 minutos para abandonar la propiedad». Javier sonrió sutilmente. «Deberíamos llamar a la policía, Ricardo. Es un delito grave». «No», respondió Ricardo, sin apartar la mirada del rostro devastado de Elena. «Solo quiero que desaparezca». Cada palabra fue un golpe, una sentencia ejecutada sin piedad que hizo añicos el frágil vínculo que se había formado entre ellos, dejándola sola en las ruinas de una esperanza que apenas había comenzado a nacer.
Javier asumió el control con una eficiencia cruel, saboreando cada segundo de la caída de Elena. Él la acompañaría a su habitación para asegurarse de que no se llevara nada más, dijo con una falsa piedad que era más hiriente que cualquier insulto directo. Mientras Elena, moviéndose como una autómata con el alma rota, metía sus escasas pertenencias en una pequeña mochila, Javier se apoyó en el marco de la puerta, observándola con un tono condescendiente. Es una lástima. De verdad. Algunas personas simplemente no pueden evitar su naturaleza. Te dan una oportunidad, un techo, y lo pagan con traición. Intenté advertir a mi cuñado, pero a veces tiene un corazón demasiado blando. Sus palabras eran pequeñas dagas envenenadas, diseñadas para despojarla de su última pizca de dignidad. Elena no respondió. El nudo en su garganta era demasiado grande para dejar pasar cualquier sonido. Se sentía como un insecto atrapado bajo un cristal, observada, juzgada y aplastada por un poder que no podía combatir. El verdadero calvario, sin embargo, fue el camino hacia la salida. Javier se aseguró de que su expulsión fuera un espectáculo público. La guió por el pasillo principal y a través del gran salón, donde el resto del personal de la casa estaba convenientemente reunido, realizando tareas que de repente parecían urgentes. Las miradas la siguieron, algunas curiosas, otras despectivas, otras con una lástima que la quemaba como ácido. Se convirtió en la ladrona, la ingrata, la huérfana que había abusado de la confianza de su benefactor. Cada paso era una tortura, cada metro recorrido en ese suelo de mármol pulido era un viaje por el pasillo de la vergüenza. La mansión, que por un breve tiempo había representado una extraña forma de santuario, se había transformado en un tribunal hostil que la condenaba en silencio. Sentía las cuchilladas invisibles de sus miradas en su espalda, y solo podía bajar la cabeza, deseando volverse invisible, desaparecer en la nada de la que había venido. Al llegar a la imponente puerta de entrada, Elena se detuvo por un instante y se giró. Su última y desesperada esperanza era encontrar en los ojos de Ricardo una chispa de duda, un vestigio de la conexión que habían compartido en la habitación de Sofía. Le lanzó una súplica muda, un grito silencioso que imploraba que viera más allá de la mentira. Pero Ricardo se mantuvo a distancia, junto a Javier, su rostro tan cerrado e inexpresivo como siempre. Se negó a encontrar su mirada, y ese simple gesto fue la confirmación final de su abandono. El hombre que había vislumbrado un alma gemela en su dolor, ahora era su juez y verdugo, cómplice de su humillación. La desesperación la inundó por completo, una ola negra y helada que barrió cualquier resto de lucha. Estaba sola, completamente sola, arrojada de nuevo a un mundo que nunca le había ofrecido un lugar seguro, marcada ahora con la cicatriz imborrable de una ladrona. Una vez que la pesada puerta de roble se cerró tras ella, con un sonido sordo y definitivo, un silencio antinatural descendió sobre la mansión. Javier dejó escapar un suspiro de satisfacción. Problema resuelto. Ahora podemos volver a los asuntos importantes. Pero Ricardo no se movió. Permaneció de pie, mirando la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella. La victoria que Javier celebraba le sabía a ceniza en la boca. Había restaurado el orden, había extirpado la anomalía, pero el vacío en su pecho se había vuelto más grande, más cavernoso que nunca. La melodía de la caja de música resonaba en su mente, una acusación silenciosa que chocaba violentamente con la imagen del broche de diamantes. Había sacrificado un misterio insondable por una certeza brutal y sospechaba con una náusea creciente, completamente falsa. El peso de su decisión lo aplastó, no por haber despedido a una empleada, sino por haber traicionado un instinto que, por primera vez en una década, lo había hecho sentir algo parecido a la vida. Javier le dio una palmada en 1900 en la espalda, un gesto que pretendía ser de apoyo pero que a Ricardo le pareció repulsivo. Te he salvado de ti mismo, Ricardo. Esa chica te estaba ablandando, nublando tu juicio. Era un parásito que se alimentaba de tu dolor, buscando una oportunidad. Hice lo que tenía que hacer para protegerte a ti y al legado de esta familia.
Su discurso era una mezcla de arrogancia y una lógica empresarial despiadada que Ricardo solía admirar, pero que ahora le sonaba hueca y grotesca. No respondió. Su silencio era una pared de granito, contra la que las palabras de Javier rebotaban y morían. Javier, malinterpretando su mutismo como un regreso a su antiguo yo frío y pragmático, sonrió satisfecho. Perfecto. Ahora, sobre la oferta de los japoneses, pero Ricardo ya no lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en el recuerdo de unos ojos llenos de lágrimas y en la insoportable sensación de haber cometido un error irreparable, uno que podría costarle mucho más que cualquier acuerdo millonario. Horas más tarde, Ricardo se encontraba solo en la penumbra de su despacho. Sobre la mesa de caoba, el broche de mariposa brillaba con una luz fría y artificial. A su lado, la pequeña caja de madera parecía absorber la luz, un objeto humilde y cálido que contenía un universo de preguntas. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la lógica aplastante de Javier y el de la verdad imposible de Elena. El teléfono de su escritorio sonó, sobresaltándolo. Era el jefe de seguridad en la puerta principal. Señor Balbuena, lamento molestarlo. La señorita Elena se ha marchado hace un rato, pero antes de irse, me pidió que le entregara esto. Dijo que era muy importante. Ricardo frunció el ceño. ¿El qué? Hubo una pausa. Un sobre, señor. Un pequeño sobre doblado. ¿Quiere que se lo lleve? Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Sí, dijo con la voz ronca. Tráigamelo. Inmediatamente. El destino le estaba ofreciendo una última pieza del rompecabezas y un pavor helado se apoderó de él al pensar que la verdad que contenía ese sobre podría ser la que finalmente lo destruyera por completo. El sobre que el jefe de seguridad le entregó era ligero, casi etéreo, pero en las manos de Ricardo Balbuena pesaba como una losa de granito. El guardia se retiró con una discreta inclinación de cabeza, dejándolo solo en el silencio opresivo de su despacho, un mausoleo de caoba y cuero donde cada objeto tenía su lugar, excepto la verdad. Sobre la mesa, el broche de diamantes lanzaba destellos fríos y burlones, un monumento a su juicio fallido, mientras que la humilde caja de madera parecía absorber la luz, guardando su secreto con una dignidad silenciosa. Sus dedos temblaban al desdoblar el papel. Tenía miedo. Por primera vez en una década sentía un pavor visceral, el terror de un hombre que está a punto de mirar al abismo y reconocer su propio rostro en el fondo. La caligrafía de Elena era pulcra, casi infantil, una inocencia trazada en tinta que contrastaba violentamente con la tormenta de culpa y sospecha que se desataba en su interior. Con una respiración contenida que le quemaba los pulmones, comenzó a leer. Las palabras de Elena no eran una defensa ni una acusación. No había ira ni reproche en sus frases. En su lugar, encontró una disculpa, una súplica de perdón por haberle causado dolor y por haber entrado sin permiso en el santuario de Sofía. Explicaba, con una sencillez desgarradora, que se había sentido atraída hacia esa habitación por una fuerza que no comprendía, como si una melodía inaudible la estuviera llamando. Luego llegó al corazón del asunto, la caja de música. Le contó que era el único regalo que había recibido en toda su vida, el único objeto que era verdaderamente suyo. Se lo había entregado una mujer de ojos tristes, una mujer amable y rota, que visitó una sola vez el orfanato de San Vicente de Paúl cuando ella era muy pequeña. Le dijo que la melodía era un amuleto contra la soledad. La sangre de Ricardo se convirtió en hielo. San Vicente de Paúl era el nombre del orfanato que su esposa, Laura, había apoyado con donaciones anónimas durante años, un detalle que él había considerado una simple excentricidad de viuda adinerada. La revelación lo golpeó con la fuerza de un ariete, derribando los muros de su negación. El orfanato, la mujer de ojos tristes, la caja, las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin sentido, comenzaron a encajar con una velocidad vertiginosa, formando una imagen tan clara como monstruosa de su propia ceguera. Recordó fragmentos de conversaciones con Laura, frases que había ignorado, demasiado absorto en sus negocios y en su propio dolor amurallado como para prestar atención.
Ella le había hablado de los niños, de su soledad, de la necesidad de dar un propósito a su vida después de la tragedia, y él la había escuchado con una paciencia condescendiente, sin comprender que ella estaba tratando de construir un puente sobre el abismo que los separaba. Su caridad no era un pasatiempo, era un acto desesperado de expiación, un intento de mantener viva la luz de Sofía en el rostro de otros niños desamparados. Se dio cuenta, con una náusea que le subía por la garganta, de que había juzgado a Elena basándose en la lógica cruel de Javier, cuando la verdad había estado todo el tiempo latiendo en una pequeña caja de madera. Desorientado, con el mundo girando a su alrededor, salió de su despacho y bajó a la cocina, buscando un ancla en la realidad que se desmoronaba. Allí encontró a Isabel, la cocinera, una presencia constante y silenciosa en la casa desde antes de que la tragedia la envenenara. La anciana lo observó con sus ojos sabios, que habían visto más de lo que nadie imaginaba. Al ver el tormento en el rostro de su patrón, la nota arrugada en su mano y la expresión de un hombre completamente perdido, supo que el tiempo de los secretos había terminado. Dejó a un lado el paño con el que limpiaba la plata y se secó las manos en el delantal. «Señor», comenzó con una voz suave pero firme que cortó el pesado silencio. «Hay algo que la señora Laura me hizo prometer que nunca le contaría. Me pidió que guardara su secreto para protegerlo a usted, pero creo que el secreto le ha hecho más daño que la verdad». Ricardo levantó la vista, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y una desesperada necesidad de saber. Isabel le relató la historia con una precisión dolorosa. Le contó cómo, unos meses después del accidente, Laura, consumida por una pena silenciosa que Ricardo no supo ver, había reunido algunos de los tesoros más pequeños y personales de Sofía: el dibujo de la mariposa, que aún no había terminado, la pequeña caja de música con la nana secreta. Le confesó a Isabel que no podía soportar la presencia de esos objetos, pero que la idea de destruirlos era impensable. Eran ecos de una felicidad perdida. Así que decidió hacer algo que, en su mente rota por el duelo, tenía un sentido poético y desgarrador. Le daría esos recuerdos a una niña que no tuviera ninguno. Quería que una parte del alma de Sofía siguiera existiendo, amada y protegida, en manos de alguien que pudiera encontrar consuelo en ella. Por eso fue al orfanato, por eso eligió a Elena, y le hizo jurar a Isabel que nunca se lo diría a Ricardo, temiendo que él lo viera como una profanación, una traición a la memoria sagrada de su hija. Justo cuando Isabel terminaba su relato, dejando a Ricardo en un estado de shock catatónico, Javier entró en la cocina con su habitual aire de superioridad. Vio la expresión de su cuñado, la nota en su mano, la mirada solemne de la cocinera, y supo que el terreno bajo sus pies se había vuelto inestable. «¿Qué sucede ahora, Ricardo? ¿Más dramas de esa pequeña delincuente?» Intentó usar su tono habitual de cinismo y control, pero por primera vez sonaba forzado, casi defensivo. Vio la nota y una sombra de inquietud cruzó sus ojos. «No dejes que sus mentiras te confundan. Es una manipuladora profesional, te lo advertí. Usará cualquier cosa, incluso la memoria de Sofía, para aprovecharse de tu bondad». Sus palabras, que antes habían sido semillas de duda, ahora eran un veneno transparente y obvio. Javier ya no estaba manejando la situación, estaba reaccionando, intentando apuntalar un edificio de mentiras que se estaba viniendo abajo. Ricardo levantó la cabeza lentamente. La confusión y el dolor habían sido reemplazados por una claridad helada y aterradora. Sus ojos grises, antes velados por el luto, ahora eran dos fragmentos de acero afilado. El orfanato de San Vicente de Paúl, Javier. Laura era una donante. Lo investigué hace años, dijo, la mentira saliendo de sus labios con una facilidad escalofriante. Ricardo lo miró fijamente, sin parpadear. La caja de música era de Sofía. Laura se la regaló a una niña huérfana, a una niña llamada Elena, hace casi 15 años. La calma en la voz de Ricardo era más aterradora que cualquier grito. El color desapareció del rostro de Javier. La red de su engaño, tan cuidadosamente tejida, se estaba deshaciendo hilo por hilo. Cada palabra de Ricardo era una verdad irrefutable que lo acorralaba, dejándolo sin escapatoria,
expuesto bajo la luz cruda de su propia malicia. La partida de ajedrez había terminado y él había recibido un jaque mate del que no era consciente. Es una coincidencia imposible. Una trampa, balbuceó Javier, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una nueva mentira, una nueva vía de escape. Ella debió descubrir la conexión, investigó tu pasado. Es una estafadora brillante. Ricardo, tienes que creerme. Pero su desesperación era palpable. Su actuación se había vuelto torpe y poco convincente. Ricardo ya no lo escuchaba. Su atención se había desviado hacia el pequeño monitor de seguridad que mostraba las imágenes de la puerta principal. Un taxi se alejaba lentamente por la calle, pero en la acera, fuera de los imponentes muros de la mansión, una figura solitaria permanecía inmóvil. Era Elena. No se había ido. Estaba de pie, mirando hacia la casa, su silueta recortada, contra el cielo crepuscular. No era la postura de una fugitiva ni de una víctima derrotada. Era la postura de alguien que espera, de alguien que sabe que la historia aún no ha terminado. Y en ese instante, una certeza helada se apoderó de Ricardo. La caja de música, la nana, el orfanato, todo eso era solo el principio. Elena guardaba un secreto mucho más profundo, una verdad que tenía el poder de destruirlo o redimirlo para siempre. La certeza helada que se apoderó de Ricardo Balbuena fue como un relámpago en la oscuridad de su alma. La figura de Elena, inmóvil más allá de los muros de su fortaleza, no era una coincidencia, sino un destino que se negaba a ser despedido. La verdad, ahora tan clara y afilada como un fragmento de vidrio, cortó a través de la niebla de su dolor y su ira, ignorando por completo los balbuceos desesperados de Javier, que intentaba reconstruir su castillo de mentiras. Ricardo se movió con una determinación que no había sentido en una década. Atravesó la cocina, sus pasos resonando sobre el mármol como el martillo de un juez. El personal de la casa se apartó a su paso, sus rostros una mezcla de miedo y asombro al ver a su patrón transformado. Ya no era el fantasma glacial que habitaba la mansión, sino un hombre despertado por una furia justa y una culpa insoportable. Cada metro que recorría hacia la puerta principal era un paso lejos del hombre que había sido y un paso hacia la verdad que le esperaba fuera, temblando en el frío de la noche. Con un movimiento brusco, abrió las imponentes puertas de roble, dejando que el aire gélido de la noche invadiera el vestíbulo climatizado. Allí estaba ella, Elena, de pie junto a la verja, su silueta pequeña y solitaria bajo la luz pálida de un farol. No parecía asustada ni derrotada. En sus ojos había una calma expectante, una fuerza silenciosa que lo desarmó por completo. Ricardo cruzó el umbral, sintiendo el crujido de la grava bajo sus zapatos caros, un sonido que marcaba la distancia entre su mundo de opulencia vacía y el universo de verdades que ella representaba. Detrás de él, Javier lo siguió, su voz un siseo de pánico. «Ricardo, piensa en lo que estás haciendo. Estás montando un espectáculo». Y tenía razón. El personal, atraído por la tensión palpable, se había congregado en el umbral y en las ventanas, convirtiéndose en el público silencioso de un drama que estaba a punto de alcanzar su punto álgido. La mansión entera contenía la respiración, esperando la colisión inevitable de dos mundos. «Vuelve a entrar». La voz de Ricardo no fue una orden, sino una súplica rota, cargada con el peso de su arrepentimiento. Se detuvo a un paso de ella, el espacio entre ellos vibrando con una electricidad de emociones no dichas. En ese instante, bajo la mirada de todos, no eran jefe y empleada, sino dos almas marcadas por la misma tragedia, unidas por un hilo invisible de dolor y secretos. Fue Javier quien rompió el hechizo, su voz cortante y llena de desprecio. «Ricardo, ¿es que te has vuelto loco? ¿Vas a permitir que esta ladrona te manipule de nuevo delante de todo tu personal? ¿No ves que es exactamente lo que quería?» La palabra ladrona resonó en el patio silencioso, un último intento desesperado por envenenar la situación, por reafirmar la mentira que había construido con tanta meticulosidad. Sin embargo, en lugar de sembrar la duda, esa palabra se convirtió en la chispa que encendió la pólvora, desatando una explosión que nadie podría haber previsto. Ricardo se giró, lentamente,
su cuerpo entero irradiando una furia helada que silenció incluso el viento de la noche. Sus ojos se clavaron en Javier, y el hombre que se creía un maestro de la manipulación vio por primera vez el verdadero rostro del poder que había intentado controlar. El único ladrón aquí eres tú, Javier. Las palabras salieron de sus labios, bajas y letales, pero resonaron en el patio como un trueno. El shock recorrió las filas del personal reunido. Has robado la memoria de mi mujer, has robado la dignidad de una persona inocente y has intentado robarme la última conexión que me quedaba con mi hija. Su voz se elevó, cada acusación ganando fuerza, convirtiéndose en un rugido de dolor y rabia que había estado contenido durante 10 largos años. Sostuvo en alto la nota arrugada de Elena, el papel temblando en su mano como una bandera de la verdad. Intentaste enterrar esto bajo tus mentiras, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Javier intentó esbozar una sonrisa cínica, pero el resultado fue una mueca grotesca de pánico. Estás delirando, Ricardo. El dolor finalmente te ha quebrado. Es su palabra contra la mía, y ella no es nadie. Pero su arrogancia se desmoronó cuando, desde la multitud de empleados, una figura se adelantó. Era Isabel, la cocinera cuya lealtad y silencio habían sido una constante en la casa durante décadas. Su presencia tenía una autoridad moral que nadie, ni siquiera Javier, podía desafiar. No es solo su palabra, señor Javier, dijo la anciana con una voz clara y firme que cortó el aire. Es la mía también. La señora Laura me confió su secreto. Me habló de la niña del orfanato, de la caja de música. Me hizo prometer que nunca se lo diría al señor Ricardo para protegerlo de más dolor. Un susurro colectivo se extendió entre el personal. La mentira de Javier quedó expuesta, desnuda y vergonzosa, bajo la luz cruda de una verdad incontestable. El golpe final, sin embargo, lo asestó Ricardo. Se acercó a su cuñado. Sus movimientos eran los de un hombre que ha recuperado el control de su propio destino. Se detuvo tan cerca que Javier pudo ver el reflejo de su propio rostro aterrorizado en los ojos de acero de Ricardo. Llevas una década aprovechándote de mi luto. Has convertido mi dolor en tu oportunidad, mi casa en tu tablero de juego y el legado de mi hija en una nota a pie de página en tus informes de beneficios. Has intentado moldearme a tu imagen, un hombre vacío y cruel, cuya única devoción es el dinero. Pero te equivocaste. Subestimaste el poder de la memoria y la fuerza de la verdad. La calma en su voz era más aterradora que cualquier grito, una sentencia pronunciada con una claridad absoluta y definitiva. Se acabó, Javier. El juego ha terminado. ¡Seguridad! El grito de Ricardo fue un latigazo que hizo que todos se estremecieran. 2 guardias uniformados, que habían estado observando desde la distancia, se materializaron a su lado al instante. Saquen al señor Javier de mi propiedad ahora mismo. Acompáñenlo a su despacho para que recoja únicamente sus efectos personales. No quiero que vuelva a poner un pie en esta casa, ni en mi empresa, ni en mi vida. La humillación fue total y pública. Javier, paralizado por la incredulidad, fue agarrado firmemente por los brazos. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia impotente. Miró a Ricardo, buscando una fisura en su determinación, pero solo encontró un muro de granito. Miró a los empleados, que ahora lo observaban con un desprecio silencioso. Finalmente, su mirada cayó sobre Elena, la causa insignificante de su espectacular caída, y la desesperación se apoderó de él en un grito ahogado. Mientras los guardias lo arrastraban por el camino de grava, su compostura finalmente se rompió. Te arrepentirás de esto, Ricardo. Esa chica es un veneno. No tienes ni idea de quién es en realidad. Te destruirá a ti y a todo lo que amas. Sus amenazas se perdieron en la noche. El eco patético de un rey destronado siendo expulsado de su reino usurpado. Un silencio profundo y pesado descendió sobre el patio. El antagonista había sido expulsado, el drama había llegado a su clímax. Ricardo se quedó allí, el pecho subiendo y bajando mientras el torrente de adrenalina comenzaba a disminuir, dejándolo vulnerable y extrañamente vacío. Sintió las miradas de todo su personal sobre él, pero su atención estaba fija en una sola persona, el epicentro de todo su mundo recién fracturado.
Lentamente se volvió hacia Elena. Las lágrimas corrían por las mejillas de ella, pero no eran lágrimas de alivio ni de gratitud. Eran algo más profundo, más enigmático. Dio un paso hacia ella, con la intención de decir algo, de empezar a construir un puente sobre las ruinas de sus mentiras y su dolor, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Elena, lo siento. El susurro fue inadecuado, insignificante ante la magnitud de lo sucedido. Ella lo miró, y en sus ojos vio un abismo de verdades aún no contadas. Hay algo más que debe saber, señor Balbuena. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra aterrizó en el alma de Ricardo con el peso de una sentencia. Algo sobre la noche del accidente de Sofía. Un nuevo shock, más frío y aterrador que todos los anteriores, lo paralizó. Se dio cuenta en ese instante de que la expulsión de Javier no era el final. Era solo el prólogo de una verdad mucho más devastadora que amenazaba con destruirlo todo de verdad. La frase de Elena quedó suspendida en el aire helado, una bomba de relojería cuyo tic-tac solo Ricardo podía oír. La noche del accidente de Sofía. Esas palabras anularon todo lo demás. La humillación pública de Javier, las miradas atónitas del personal, el frío que le calaba los huesos. Todo se desvaneció en un túnel oscuro que lo llevaba de vuelta a esa carretera mojada por la lluvia, a los hierros retorcidos y al silencio ensordecedor que siguió a la tragedia. Con una voz que era apenas un hilo, Elena comenzó a desvelar el último y más terrible de los secretos, no como un recuerdo propio, sino como una pesadilla heredada. Los fragmentos de una historia que le contaron en el orfanato antes de que su mente infantil pudiera comprenderla. Describió el pánico de su madre, Ana, huyendo en la oscuridad, la sensación de ser perseguidos, y un grito ahogado justo antes del impacto, un nombre que la había atormentado en sueños durante años. Javier. Su madre había descubierto sus desfalcos, las estafas que cimentaban su posición en Balbuena Tech, e iba a contárselo todo a Tiu. Ricardo esa misma noche. El mundo de Ricardo Balbuena no se fracturó, implosionó. La culpa que lo había carcomido durante una década, el veneno que había transformado su dolor en una armadura de frialdad, se evaporó, reemplazado por una furia tan pura y blanca que le robó el aliento. El accidente no había sido el destino, sino un asesinato. Javier no solo había usurpado su empresa y manipulado su duelo, lo había provocado. Había construido su imperio sobre las tumbas de su mujer, su hija y la madre de Elena. Cada decisión despiadada, cada despido, cada gramo de cinismo que le había inculcado era una capa más de tierra sobre la verdad. Miró a Elena y la vio por fin en su totalidad. No era un eco del pasado, sino la otra superviviente, la prueba viviente de un crimen perfecto. El peso de 10 años de ceguera lo aplastó y tuvo que apoyarse en la fría reja de la entrada, el mundo girando a su alrededor en un torbellino de rostros borrosos y luces distorsionadas, sintiendo que se ahogaba en un océano de mentiras. La parálisis se rompió, dando paso a una claridad aterradora. Sacó su teléfono móvil, sus dedos moviéndose con una precisión letal sobre la pantalla. Su voz, cuando habló, no era la de un hombre roto, sino la de un rey reclamando su trono de cenizas. Cierren todas las salidas. Detengan a Javier Valdés. No dejen que abandone la propiedad bajo ninguna circunstancia. La orden, transmitida al jefe de seguridad, fue tan cortante como el filo de un bisturí. Y llamen a la policía. Tenemos un asesinato que denunciar. La justicia por fin dejaba de ser un anhelo emocional para convertirse en una fuerza implacable y tangible. Colgó el teléfono y se volvió hacia Elena, sus ojos grises despojados de toda arrogancia, dejando al descubierto el alma desnuda de un hombre que lo había perdido todo 2 veces. Le tendió una mano temblorosa, un gesto que borraba cualquier jerarquía. «Perdóname», susurró, y en esas 2 palabras se condensaba el arrepentimiento de una vida entera. Ella tomó su mano y en ese contacto 2 soledades se reconocieron y comenzaron a sanar juntas. El escándalo sacudió los cimientos del mundo empresarial, pero dentro de la mansión el estruendo fue reemplazado por un silencio sanador. Ricardo, fiel a su palabra,
vendió su participación mayoritaria en la empresa, purgando el legado tóxico de Javier y el recuerdo de su propia ambición ciega. Con los fondos, creó la Fundación Sofía y Ana, uniendo para siempre los nombres de las dos víctimas inocentes de aquella noche oscura. Le pidió a Elena que la dirigiera a su lado, no como una empleada, sino como una socia, como la familia que ambos habían perdido. La mansión, antes un mausoleo de mármol y dolor, comenzó a respirar de nuevo. Las puertas se abrieron para acoger a niños del orfanato, y las risas infantiles resonaron en los pasillos, limpiando los ecos del luto. Ricardo aprendió a sonreír de nuevo, y descubrió que el propósito de su vida no era acumular riqueza, sino transformar el dolor en un refugio de esperanza para quienes, como Elena, habían comenzado su viaje en la soledad. 2 años después, el sol de la primavera bañaba el jardín junto al viejo roble. Ricardo, vestido con ropa informal y con una paz que había creído inalcanzable, observaba a un grupo de niños jugar en el césped. A su lado, Elena, ya no una joven asustadiza, sino una mujer serena y luminosa, irradiaba una calma contagiosa. Una niña pequeña, con el pelo recogido en 2 trenzas, corrió hacia ellos y le entregó a Elena un dibujo. Era una mariposa, con las alas llenas de colores vibrantes y todos sus puntos de la suerte perfectamente dibujados. Elena miró a Ricardo y compartieron una sonrisa que contenía todo su viaje: el dolor, la revelación, el perdón y la redención. El ciclo se había completado. Nadie en aquella mansión de silencios podría haber imaginado que la humilde empleada que desenterraba un secreto en el jardín no era el final de una historia, sino el milagroso comienzo de todas sus vidas. Si esta historia sobre cómo la verdad puede sanar las heridas más profundas te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like para que sigamos creando relatos que tocan el alma. ¿Crees en las segundas oportunidades y en que la familia se encuentra donde menos te lo esperas? Suscríbete a Susurros del Destino si tú también piensas que la empatía es la fuerza más poderosa del mundo. Déjanos en los comentarios la frase "un gesto de bondad lo cambia todo", para recordarnos que las pequeñas acciones tienen un poder inmenso.